Qué gusto de saludarlos a todos en esta segunda edición de Conversando entre Amigos. En esta ocasión vamos a tener a Juan Pablo Escobar, hijo del polémico Pablo Escobar. Juan Pablo ha sido un joven que ha pasado una niñez muy complicada y adolescencia, pero en el cual decidió el perdón y la paz. Y hoy nos va a hablar de lo que se siente haber estado durante tanto tiempo en cuarentena y encerrado. Y nos contará sus experiencias, cómo vivía, qué hacían, cosas que nunca se han contado y secretos que los voy a relevar el día de hoy. Y también quiero agradecer especialmente a la Escuela de Líderes, comandada por José Luis Macas, mi gran amigo, por todos sus alumnos que también son míos, también a la Red Humanista de Latinoamérica, también el cual formo parte de ser conferencista. También les mando un gran abrazo, que nos están viendo de alrededor de más de 10 países. Un abrazo para todos ustedes. En este momento vamos a llamar a Juan Pablo para iniciar este Conversando entre Amigos número 2. Y estén atentos a la próxima semana, nuestro próximo invitado, en el cual nos dará una charla espectacular. Así que estén atentos de Conversando entre Amigos. En este momento vamos a llamar a Juan Pablo. Lo estamos conectando desde Argentina, que está Juan Pablo, y a todos los países que nos están viendo: México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela. Juan Daniel, Pablo, qué gusto de saludarte. ¿cómo Saludos desde estás? Ecuador. Un Nuestro abrazo gran muy grande para afecto. ti, para Hemos todos seguido muy de allá. cerca los documentales, los libros y toda esta campaña de paz que tú promueves, esta campaña de perdón, de unidad. Y qué mejor que en estos momentos que estamos pasando, para llevar esas palabras positivas, no solo a nuestro país Ecuador, que está pasando duros momentos, sino a todos los países de los cuales nos siguen tus cuentas: Argentina, Uruguay, Colombia, España. Sé que tienes mucha audiencia también por Medio Oriente, Asia. Así es. Entonces, un saludo para todos ellos. Antes de empezar, quiero decirles de la modalidad. Tenemos 30 minutos en el cual Juan Pablo nos va a conversar sus experiencias, y luego entraremos a 10 minutos de preguntas en el cual él responderá. Les quiero agradecer nuevamente y los dejo con Juan Pablo, en el cual nos contará su gran experiencia de lo que fue vivir desde el encierro, en cuarentenas. Lo que nosotros estamos viviendo poco tiempo, él lo vivió durante mucho tiempo y creo que nos podrá dar los mejores consejos. Juan Pablo, todos tuyos, mis queridos No, seguidores. Daniel, agradecido por esta posibilidad que nos das de comunicarnos, de contactarnos con nuestros queridos amigos y vecinos del Ecuador. Estamos con el corazón. ¿Nos escuchas bien? No, no, sí, ¿Escuchas sí, bien? sí, sí, muy bien. Estamos con el corazón con ustedes, acompañándolos desde la oración también. Hemos visto imágenes tristes, historias tristes de cómo se ha estado viviendo allí esta situación, así como en muchas otras partes del mundo. No somos ajenos al dolor que se vemos con todas las familias de Ecuador que han estado pasando un momento difícil, como en muchos otros lugares, como bien lo mencionabas tú. En este momento, pues creo que es importante que podamos charlar acerca de cómo estamos viviendo cada uno de nosotros esta situación, esta circunstancia tan única, tan particular, tan difícil de describir. Hace poco charlaba con amigos y me decían, es que hoy no hay realidad, ¿no? Es difícil la realidad que estamos viviendo, tal cual como la conocíamos. Creo que las prioridades han cambiado desde el año 2019 al día de hoy. En el año 2020 las prioridades son otras. El éxito se define de una manera diferente, ¿no? ¿Qué puede ser, cómo podemos definir al éxito hoy en día? ¿Cómo podemos afrontar de alguna manera esta situación tan extraña que estamos viviendo y que no sabemos, no conocemos una fórmula para exactamente para sobrevivirla? Y obviamente pues uno no puede dejar de lado pensar en ese pasado que tuvimos en tantos años de encierro. No fueron unos días, no fueron unos meses, fue una década que estuvimos 10 encerrados. años. 10 años, Bastante, mucho. exactamente, en una prisión como consecuencia de los actos violentos de mi padre y de su actitud hacia la falta de respeto a la vida de muchos, nos trajo también unas consecuencias directas y nos pudimos justamente mantener a salvo
porque nos mantuvimos escondidos, porque nos mantuvimos en casa, si bien no le podíamos llamar casa a esos escondites, a esos lugares, a esas guaridas donde estábamos, muchas veces con él, muchas veces solo, y muchas veces en el exilio también, algunas sin siquiera saber dónde nos escondíamos. Claro. Recuerdo alguna vez que me preguntaban, cuando yo llegué ahorita hace poco a la Argentina, hice una cuarentena voluntaria antes de que fuera decretada por el gobierno, ¿por qué no quería llegar a casa de mi familia sin saber si presentaba algún síntoma, ¿no? Por respeto a ellos y por la seguridad de mis vecinos y de todos, me parecía que era lo que correspondía. Y me preguntaban si cómo me sentía, si estaba solo, y yo les decía, pues yo llegué a estar 6 meses en un departamento sin salir, sin asomarme a la ventana, sin correr la cortina siquiera y sin saber dónde estaba. A lo que voy con esto es a que esas experiencias en el pasado, pues, nos fortalecieron, nos permitieron y nos permiten hoy tener esa capacidad de mirar atrás y de fortalecernos en esas experiencias del pasado. Y espero que a través de compartirlas, a través de tu espacio y de esta charla que vamos a tener entre los dos, podamos aprender de que en el pasado pudimos tener circunstancias que hoy nos fortalecen para enfrentarlas y no necesariamente aquellos que nos están viendo y escuchando tienen que haber atravesado por ellas para fortalecerse también. Yo creo que las historias de todos son muy válidas y tenemos que aprender justamente a fortalecernos en ellas sin que necesariamente hayamos tenido esa experiencia de vivirlas en carne propia. Podemos apropiarnos de esas historias, podemos sumar esa experiencia a la personal y fortalecernos en ellas muchísimo, sin ninguna duda. Qué gusto, Este, pues, Juan Pablo, ¿no? Y como tú dices, imagínate, y en lo que están escribiendo, tanta gente dice que no aguantan estos pocos meses que llevamos, imagínense, 10 años, y como tú dices, en condiciones en el cual casas o demás que no estaban aptas como para poder vivir, también alimentos complicados de conseguir y demás. Así es, y historias, por ejemplo, un día estábamos escondidos con mi padre, su vida valía 20 millones de dólares, por la mía daban 4 millones. Chus. Le pido a la gente que no se emocione porque ya no hay quien se los pague, pero la verdad es que tuvimos dinero en efectivo en ese momento, mucho dinero en efectivo, y nos estábamos muriendo literalmente de hambre. Estos son pues historias que no salen en las, digamos, en las series de televisión, en las películas, en los documentales que se han hecho sobre mi padre y que creo que a mí en lo personal me ayudaron a entender mucho la maldición que es formar parte de esa industria del narcotráfico y todo lo que tienes para perder. Hay veces que las personas se enfocan en lo que tienen para ganar y la verdad es que no conozco narcotraficantes jubilados. Lo cierto es que haber vivido con mi padre una experiencia en la que teníamos millones de dólares y la policía estaba buscándonos por todas partes y moríamos de hambre, literalmente. Una semana estuvimos sin alimentos, pero teníamos mucho dinero, tanto que podríamos haber comprado toda la comida de la ciudad. ¿Para qué, Wow. no? Si no podíamos acceder a la libertad de cruzar la calle a comprar un pedazo de pan, una botella de agua para calmar el hambre y la sed. Entonces, yo decía, pues, estaba con el supuestamente aquel que era llamado como uno de los hombres más ricos del mundo y vivíamos como los hombres más pobres del mundo, ¿no? Llenos de dinero, pero sin libertad, sin la posibilidad de acceder a lo más básico, Qué sin bestia, ¿no? tranquilidad y sin paz. Hoy estamos viviendo unos tiempos muy extraños, difíciles de comparar, difíciles de equiparar. Que también es un poco similar porque si te das cuenta, muchos pueden tener las riquezas en su casa, joyas, vestimenta, demás, y no lo pueden usar. Carros de lujo, Exacto. casas en otros lados, y no lo ¿Para pueden qué te usar. sirve un carro de lujo? ¿Para qué te sirve una motocicleta? Ah, Realmente hoy, ¿no? O sea, la familia, ¿no? Por eso te decía que si comparamos con el pasado muy reciente, el año 2019 al día de hoy, las prioridades cambiaron totalmente, pero es para todos, ¿no? Y es por totalmente. igual. Hoy que la verdad importa la familia, importan los afectos, importa la salud. ¿Qué importa si tenemos, la verdad, un lindo coche en el garaje o si tenemos una cantidad de lujos que no podemos disfrutar? Lo que importan son los afectos y esta época de reflexión, de introspección, pues nos inspira
un poco y nos invita a todos a mirar hacia adentro, a conocer a nuestros familiares, el tiempo, la vorágine laboral en la que vivíamos, no nos permitía ni siquiera tener una charla o con nuestra esposa, o con nuestro o papá o la mamá o el hermano, cualquier familiar que está cerca que podríamos tener charlas que antes no nos dejaban, el tiempo, la vorágine, las responsabilidades, Claro. esa búsqueda desesperada por el éxito. ¿Qué El significa el cuidado. éxito hoy, no? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo podríamos definir a una persona que sea exitosa en el año 2020? Yo creo que es aquella que puede adaptarse a esta realidad que es totalmente nueva para todos, con la mayor rapidez posible, con la calma, con la serenidad, con la solidaridad, con la corresponsabilidad, con el cuidado de los demás. Saliendo a la calle hoy, que casi que somos todos, ¿no? Por igual, asesinos en potencia, Ujú. simplemente ni siquiera sin saberlo, ¿no? Entonces, tenemos que manejar un amplio sentido de la responsabilidad, entender que si no seguimos las sugerencias, las normas, todo lo que a lo que nos tenemos que adaptar, pues estamos poniendo en riesgo no solamente nuestras vidas, sino la de muchas personas. Y es curioso, ¿no? Antes yo vivo en un edificio en los que pues normalmente no te saludan, o nadie te saluda, o ni conoces al vecino. Hoy los vecinos son los mejores amigos, ¿no? Estás cerca, conversas por el balcón o sales a aplaudir a Tratas la de hora. tener algún afecto. Dime una cosa, Juan Exactamente. Pablo. Tanto que Empatía. también están preguntando, cuando vivieron encerrados, que tú dices alrededor de tantos millones y sin poder usarlos para nada, ¿es verdad que quemaron $2 millones para darles calor en una fogata a ti y a tu hermana? Mira, eso es absolutamente falso y te explico varias razones, ¿no? Y esas son parte de las estrategias que utilizan los productores hollywoodenses que han querido glorificar la actividad criminal de mi padre a través de esta serie de productos que por supuesto pues han sido muy exitosos y entretienen al público de una manera en apariencia desprevenida, pero que se las han vendido como he aquí la verdadera historia de Pablo Escobar y nada más lejos de la realidad. Al guionista que escribió esa escena en la que mi padre quema $2 millones para calentar a mi hermana. Primero, en Colombia no hace tanto frío, es un país tropical. En segundo lugar, podríamos haber quemado un comedor, ¿no? La silla del comedor antes que quemar $2 millones. Y en Colombia estamos llenos de árboles, de madera, no Claro. es un desierto, ¿no? Entonces, la verdad que es una exageración y es el mejor ejemplo de la glorificación de la actividad criminal en la que ponen a Al, este hombre como yo puedo quemar el dinero que quiera y no me claro. importa, ¿no? Al igual que el pago de Podríamos, la deuda externa de Colombia, o fue también un mito. también es una parte del mito y en esto sí te hablo con algún conocimiento particular del tema porque se lo pregunté a mi padre, eso fue también en algún momento un ¿Cómo se lo chisme preguntaste? ¿En de qué momento frente. fue dónde? ¿Que estaban Eso en las Islas fue Gópeles o dónde? Esto debemos haber estado en Medellín o en la Hacienda seguramente, pero obviamente corrió por ahí la noticia de que él había ofrecido el pago de la deuda externa a cambio de que no los molesten, ¿no? Y él me dijo, no, eso fue alguien que inventó ese cuento, pero pues primero el dinero que tenía él como persona nunca, siendo mucho, nunca iba a alcanzar para pagar la deuda externa de un país, era una fortuna personal Claro. que se decía incalculable, pero la verdad es que mi padre, al ritmo que ganaba dinero, a ese ritmo gastaba. El éxito de sus empresas criminales tenía mucho que ver con la corrupción, que es algo de lo que nunca se habla. Y no conozco ningún corrupto que trabaje gratis, ¿no? Que trabaje por amor a la causa. Claro. Todos trabajan por un único amor al dinero, independientemente de su ideología. Hay muchas historias que muestran claramente cómo no importa si eres de izquierda, de derecha, de centro, de un lado, de la otra, de autoridad o eres un bandido, estaban ahí todos juntos en el mismo momento bajo la única ideología que finalmente importaba para aquel entonces, que era la del dinero, ¿no? Que era la de ese éxito que se buscaba de una manera desenfrenada, sin mirar las consecuencias que traería y que sigue trayendo para las familias, incluso para la nuestra y para muchos otros en Colombia que vivieron y sufrieron esa violencia y que hoy pues siguen llevando con dolor esos recuerdos. Entonces hay muchos mitos que se han construido en torno a la historia de mi padre,
Yo por eso me he dedicado a contar su historia con la mayor responsabilidad posible, porque siento Muchos que, dicen ahí que deberías tú hacer una película, el guión realmente, para contar la verdad. Y pues aquí, ojalá. claro, realmente entre todas las series, Narcos, El Patrón y demás, ¿cuál es la que más se asimila y la que menos se asimila, la que han hecho mucha ficción? Pues mira, yo te diría que ahí no hay que hablar la que más se parece y no la menos peor, ¿no? Porque la verdad es que no reflejan hechos reales. Siempre, mira, el patrón del mal en particular para mí es una manera muy chabacana, muy ordinaria de representar la historia de un país de una manera tragicómica, te diría yo. Yo a veces no sé si estoy viendo el patrón del mal o Betty la fea, ¿no? Es decir, realmente me parece una falta de respeto hacia las víctimas, la manera como caracterizan a mi padre, sin pensar. Mm, Creo que esta historia, la de Pablo Escobar, es supremamente poderosa, atrae la atención de muchas personas y desde ese lugar puedes tener el mismo éxito, puedes causar efectos positivos si te propones contar la historia con responsabilidad. En el caso de Narcos, escribí por ahí un artículo donde señalo los 28 errores de la segunda temporada. No quise mencionar los de la primera porque pues tendría que escribir un libro sobre el tema. Y la verdad es que un fan por ahí me escribe diciendo, no, deberían ser 29 errores. Yo le digo, ¿cuál es el número 29? Y me dice, estás cada vez más joven en la serie, estás cada vez más pequeño. Y tiene toda la razón. Y nos acordábamos de Benjamin Button, de la película aquella en la que este personaje pues va como al contrario del tiempo y de la vida. Entonces, desde algún lugar siento que se ha menospreciado, que se ha utilizado de una manera brutalmente comercial y con mucho éxito, porque eso no se puede negar. Ha rendido sus dividendos. Hoy en día los medios de comunicación publican más noticias sobre Pablo Escobar que cuando estaba vivo y eso es algo que a mí me sorprende muchísimo. Si tú analizas y comparas la cantidad de apariciones de mi padre en los medios en la época en que vivía versus las veces que aparece hoy a 25 años de su muerte, es infinitamente superior. Y esto mm. no han hecho otra cosa que mantenerlo, entre comillas, con vida a ese personaje por una sencilla razón. Cuando se publican cosas de Pablo Escobar, la gente se conecta, la gente se siente atraída, no importa si es una mentira o lo que sea, ahí están, ¿no? Leyéndolo, interesados a ver qué van a descubrir nuevo. Y creo que es una manera en la que pues, se ha utilizado su nombre como un producto, ¿no? Que lo han convertido en una especie de icono, una estrella del bajo mundo, ¿no? Un héroe, muy entre comillas, todo lo que estoy diciendo y contribuye a confundir a los jóvenes. Yo recibo muchos mensajes por las redes sociales donde me dicen, quiero ser como tu papá porque acabo de ver las series de Vi algunos televisión. comentarios iguales que preguntaban en receta cómo ser como tu papá en el Claro, posteo que hicimos. exacto, de otra forma, ¿Qué pues les responderías? pues mira, yo tuve la oportunidad más que ninguno de ser Pablo Escobar 2.0 y la verdad no me Que muchos atrevería a dicen eso, respetar, ¿por qué no lo fuiste tú? ¿Por qué no no, ya, seguiste eso? porque conozco el resultado final, porque sé que ese no es un camino hacia el éxito, ese es un camino hacia el fracaso directo e inmediato. No puedes considerar exitosa la vida de mi padre cuando fue un hombre que si lo analizas disfrutó el 10% de su vida. O sea, ¿qué hombre podría considerarse exitoso o definirlo la sociedad como exitoso si desperdició el 90% de su vida? Creo que desde ese lugar, y esto es matemática muy pura y muy simple, mi padre murió a los 44 años y disfrutó y también, entre comillas, y con muchas preocupaciones, entre el año 80 y el 84. O sea, solamente 4 años de su vida más o menos la pudo pasar bien y de ahí fue pérdidas de sus familiares, de sus amigos, deslealtades, destrucción, muerte, terrorismo, persecuciones. ¿Para qué quería él una mansión si vivía en casas donde no tenía a veces el techo estaba lleno de goteras, no habían ventanas o no Qué había aire bestia. acondicionado o calefacción o no había ni comida o un refrigerador? Wow. Y era el hombre más rico, se suponía, ¿no? Según las Del revistas, mundo. que también eso es puro cuento, ¿no? Pero sí, tenía mucho dinero, pero eh, Apareció en la más revista tiene. Forbes una vez. Sí, yo siempre he sido muy crítico de esa revista porque, pues, mira,
mi papá no se dejaba mirar la billetera de nadie, y menos de la revista Forbes, ¿no? Y menos iba a ir a contar el dinero de ellos, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, yo también algún día le pregunté a mi padre cuánto dinero has llegado a tener. Y me dijo, un día llegué a tener tanto que dejé de contarlo, no perdí la cuenta. Wow. Pero a ese mismo ritmo gastaba, ¿no? Mi padre era capaz de gastarse más de hecho, estamos en Ahí conexión, entraste, sí, ahí entraste. ¿Qué perdimos, decías que tu papá estaba, que gastaba cuánto? gastaba mucho más de lo que a veces ganaba, ¿no? O sea, el negocio, nadie genera violencia como la generó mi padre y la hace gratuitamente. O sea, hay una gran maquinaria de asesinos, de corrupción, de personas que no hacían esa violencia gratis. Y desde ese lugar había muchas personas que se estaban llevando gran parte de ese dinero. Entonces, fíjate, una de las paradojas más grandes es que toda esa fortuna que amasó mi padre terminó sirviendo para financiar su propia muerte. Dime si no es una Qué paradoja bestia. tremenda, ¿no? Totalmente, Con que su eso es lo que dinero cierto. se financió su muerte. Entonces, pues, Que ¿cuál es muchos el de ellos eran sentido? del mismo grupo, del que luego se abrieron Exactamente, a eran querer la... amigotes en su momento y desde ese lugar, pues después decidieron cambiar sus lealtades y entendieron la vida de otra manera o sufrieron también consecuencias Que en de esto no hay violencia muy amistades ni fuertes. lealtades, ¿no? De acuerdo a todo lo que vimos, no existe eso. Creo que Bueno, todos están buscando pisar a alguien. exactamente. Bueno, en ese mundo y con ese propósito no la hay. La hay de pronto sí con la familia, ¿no? Con los afectos. Claro, que ese es Ahí el sí la problema. hay. Nosotros estamos de alguna manera pagando el precio de la lealtad a nuestro padre, porque si bien nunca estuvimos de acuerdo con su actitud violenta y siempre fuimos los primerísimos críticos a su violencia, yo fui el primero que lo invitaba y le decía y le discutía fuertemente y lo invitaba a que parara la violencia. Le decía, papá, no pongas más bombas. Y él me ¿Y qué te decía, decía fíjate, él? Imagínate qué dolor eso, que tu hijo te diga, ¿cuántos años tenías? podría tener 12 años, 13 años cuando se lo decía. Cuando él se entrega a la cárcel de la catedral, le dedica su entrega al que él llamaba pues su hijo pacifista de 14 años. Fue un título que él me puso porque me lo gané a punta de esfuerzos, de discusiones muy airadas con él, muy respetuosas, porque yo fui criado en una familia en la que se rezaba, pues honrarás padre y madre, ¿no? Una cultura que rezaba eso. Entonces, nunca perdí el respeto ni el amor por mi padre, pero jamás ese amor me condicionó a la hora de ser un fuerte crítico de su violencia, porque yo conocía de primerísima mano las consecuencias de sus actos violentos. Por ejemplo, sus enemigos entendieron que le podían destruir todas sus propiedades, bombardearlas, quemarlas, destruirle todo, quitarle el dinero, y a él eso no le importaba realmente. Entonces empezaron a atacarme a mí, empezaron a perseguirme, a poner dinero y precio a mi cabeza, y Chus. eso Claro, la familia. justamente era lo que sí le importaba. Lo Cuando único que les le dolía. bombardearon el edificio de Medellín, pues, ¿no? Exactamente. Entonces ahí yo conocí de primerísima mano todas las consecuencias de las acciones violentas de mi padre, porque yo era la primera víctima de esas acciones violentas de Violencia. él, porque veía cómo reaccionaban esos Y te enemigos amenazaban a eh, ustedes. exactamente, y ¿Y él qué nos te decía salvamos cuando de le decías, milagro. papá, ya para de esto, para de matar las bombas? ¿Qué te respondía? Pues mira, era un hombre que estaba lleno de excusas para la violencia, ¿no? Su respuesta automática, inmediata era, a ti se te olvida que la primera bomba que pusieron en Colombia, te la pusieron a ti, a tu hermanita y a tu mamá. Y yo le decía, pues papá, el hecho de que me hayan puesto a mí la primera bomba no me da derecho a salir a ponerle bombas a nadie. Entonces, desde ese lugar es que pudimos generar algunas conversaciones, pero finalmente él hacía, era un hombre que hacía lo que él quería, no consultaba con nadie, y él simplemente hacía lo que le daba la gana. Y la única vez que creo que nos habrá escuchado un poquito fue cuando logró pues el acuerdo con el gobierno de entregarse a la cárcel de la catedral en virtud de que le rogábamos, ¿no? De que parara la violencia, de que encontrara una solución pacífica. Yo le decía, si tú tienes que defender tus ideas con armas, pues tendrás que revisar tus ideas, ¿no? Chus. Oye, y para ti, imagínate tan pequeño que muy fácilmente para cualquier hijo en su estado de formación hubiese caído con esas respuestas, o hubiese seguido ese legado porque veías a tu padre con admiración y más aún si justificaba lo que hacía, a cualquiera hubiese seguido. O sea,
sí, ¿Cómo tú pudiste cambiar ese pensamiento? ¿Qué influyó en ti? Tu mamá, suponte, en los encierros que viviste también, ajá, psicológicamente, ¿cómo afrontaste todo esto? Sí, imagínate para alguien normal que está pasando en ujú, estos momentos un encierro cómodo o digamos no cómodo, ujú, además tiene estos traumas y tiene esta psicosis. Imagínate tú 10 años y más huyendo, asustados, que hoy día coge las maletas y ándate. exactamente. ¿Cómo, O ni cómo lo alcanzas viviste a agarrar las maletas a y cómo lo veces. superaste? ¿Cómo lo viviste? Eso explícanos un poco. Pues mira, yo creo que tenemos dos opciones frente a la adversidad, ¿no? O nos ponemos a llorar y a lamentarnos, o empezamos a escarbar en ella y a encontrarle todo lo positivo que podamos aprender para fortalecernos en esa adversidad, ¿no? Son dos maneras de enfrentarla y ambas pueden ser válidas, ¿no? Yo tenía una adversidad frente a mí y frente a mi destino, el que estaba supuestamente marcado para que yo recorriese y me senté fue a aprender y a decir cómo podemos hacer de esta historia con estas cargas tan negativas, cómo podemos convertir eso en algo positivo. Y creo que de alguna manera el hecho de hoy poderme haber graduado como arquitecto, como diseñador industrial, Claro. desde ese lugar pues se manifiesta pues mi deseo de ser un creador y no de cosas, de ideas, de proyectos, de productos y no de destrucción. Creo que desde ese lugar el afecto al interior de mi familia fue muy importante para mantenernos unidos y esto es lo que tenemos en lo que nos tenemos que ejercitar hoy, en el afecto de nuestros seres más queridos y en nuestros vecinos también, porque, y te digo, nuestros vecinos no solamente es el de al lado, ¿no? El vecinos también es Japón, porque hoy el mundo se hizo más pequeño y nos puso a todos en el Con mismo el plano y nos internet nos hizo. conectamos. Mira, ahorita están de tantos países saludándonos, España, Uruguay, Argentina, México. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que desde ese lugar lo que importa son los afectos. Y yo debo decir algo en favor de mi padre y de su labor como papá. Él nunca me incitó a que yo lo siguiera por una razón muy elemental y la vine a comprender ahora que soy papá. Si tú quieres verdaderamente a tu hijo y si tú le deseas todo el bien y el mayor bien posible, no serías tan irresponsable como para invitarlo a ser un narcotraficante, por Qué más que lo fuerte. seas, por más que lo seas. Y eso fue justamente una de las grandes enseñanzas de él, de habernos mostrado el camino que no hay que recorrer a mí, en lo personal, y creo que a la humanidad. Y desde ese lugar es que yo le hice una promesa a Dios y a mi hijo. Nunca me meteré en ningún negocio ilícito porque conozco las consecuencias que acarrean para mi familia, para mi libertad, para mi tranquilidad y para el futuro de mi hijo. Por Y un eso pequeño me error atreví a tuyo, ser papá. mira que pudo haberte ocasionado una tragedia por vida, la llamada famosa que hiciste cuando muere tu padre, que amenazas a todos. Exactamente, exactamente. De hecho, ni siquiera fue una llamada que yo hice, fue una llamada que recibí una periodista que me graba sin avisarme y lo hizo ilegalmente. ¿Y cómo Sin fue? ¿Que te embargo, preguntó algo? ¿Te metió en ese momento rabia? ¿Qué te dijo mira, para que tú yo reaccionaras? primero que nada pues asumo las consecuencias de mis dichos y entendí algo muy importante, el poder que tiene la palabra, ¿no? El poder que tiene cuando hablamos, cuando decimos, cuando declaramos algo, eso transforma nuestro destino y nuestra realidad de manera automática e inmediata. Por eso tenemos que ser cuidadosos a la hora de responder, de no apresurarnos a dar respuestas en calientes que no nos ayudan y que no Ujú. sabemos qué consecuencias nos van a traer. Las amenazas mías duraron 5 segundos y hoy vivo, gracias tristemente a eso, un exilio que lleva más de 25 años, ¿no? Entonces, ojo con lo que decimos, ojo con la manera como Muy importante. pronunciamos y con la intención que hay detrás de cada palabra, porque yo tardé 10 minutos después en hacer, sí, hay el llamado de mi parte desde mi teléfono y en decir, me disculpo, no quería decir lo que recientemente dije, voy a hacer lo que sea para generar paz en mi país, ojalá para siempre. Y hoy que he venido cumpliendo hace más de 25 años esa segunda llamada, esa segunda promesa, o esa llamémosla amenaza de paz, esa sí la he cumplido, ¿no? Yo nunca cumplí la amenaza de vengar la muerte de mi padre, pero sí cumplí el segundo llamado que fue voy a hacer lo que sea para que la paz pueda reinar en mi país. Pero se me recuerda más por ese hecho negativo que fue de 5 o 10 segundos que habrán durado esas amenazas. Y puntualmente, pues una periodista, yo estaba hablando con mi padre
colgamos, me dice ahorita te llamo y a los 10 minutos en vez de llamarme él, me llama una periodista y me dice su papá está muerto. Es difícil Claro. creer, estás confundido, estás en una explosión de O sea, tú estrés, recibiste la veníamos noticia de ella. de ella, claro. Y Sí, me sí, no decía, ¿usted puede qué ser. quiere decir? ¿Usted qué quiere hacer? Y yo le decía, en este momento no queremos hablar, se lo dije como 10 veces en la línea telefónica. Y ella persistió, insistió, quería la respuesta que yo le di Claro. finalmente y la obtuvo y fue su chiva para toda la vida, pero bueno, fue un aprendizaje muy grande y no debió publicarla, no fue un llamado mío a los medios intencional de yo amenazo a un país, simplemente fue Claro. una respuesta Fue una a reacción y alguien obviamente el en un momento de lo que teléfono vivías. y la hizo pública, ¿no? Y no me quiero excusar en ello en absoluto. He asumido siempre la responsabilidad de mis dichos. En ese entonces tenía 16 años. Venía de un estrés tremendo y cualquier hijo al que le matan a su papá o al que se le muere Claro. o se lo anuncian, pues reacciona a veces de esa manera. Yo no me di las consecuencias. Yo me olvidé de que, entre comillas, era el hijo de y que esos dichos de una manera pública y presentados como lo hicieron a los medios, pues tenían unas consecuencias tremendas para mi vida y que pues yo mismo me he encargado también de aprender de esa historia, ¿no? De difundirla en mis documentales porque no es un hecho que oculto, es un hecho del que digo, aprendí un montón Abiertamente. de este error, aprendí un montón de estas circunstancias tristes en las que reaccioné de manera violenta y justamente pues gracias a ese aprendizaje, a esa experiencia, es que pienso dos veces antes de responder cualquier cosa, porque realmente todo lo que decimos tiene un efecto inmediato. Quizá no lo verás al instante, no al segundo, pero lo vas a ver a los pocos días, al poco tiempo, aparecerá en tu vida aquello que pensaste, que deseaste, que gritaste al mundo y te declaraste, ¿no? Totalmente, no, todo lo que dices es totalmente cierto y bueno, tenemos tantas preguntas, mi querido Juan Pablo, Empecemos que a empecemos con las charlar preguntas de acerca de varios eso, ¿sí? países. ¿Cómo Entonces, no? y aquí Tú me abajo dirás. pueden poner las preguntas también, que está el signo de preguntas, pueden escribirlas. Ujú. Colon 89 te pregunta, ¿es Dime. verdad que tu papá llevó a Maradona a jugar a la catedral? No, y el ¿O propio algún jugador Maradona famoso? lo No, desmintió. Jugadores famosos sabían, pero los jugadores famosos no iban por ir a visitar a ese mafioso, a Pablo Escobar, sino que lo conocieron cuando él construía las canchas para los sectores populares de Medellín y mi padre invitaba a jugadores famosos a que fueran a jugar con el pueblo para promocionar el deporte. Una gran contradicción, vendía droga para construir las canchas, o sea, unas incoherencias en su historia también que hay que entenderlas desde ese lugar. Un hombre que vendía drogas y que promocionaba el deporte dentro de su propia sociedad, ¿no? claro. Santi Gallegos, ¿cuál ha sido el problema más grande que tú has tenido de llevar el apellido Escobar? Pues tantos que me lo tuve que cambiar porque no podía ni salir del país porque me querían matar, ¿no? O sea, no, ni siquiera ningún país del mundo nos quiso recibir por el apellido que teníamos. Y es un apellido que se ha utilizado como si ya fuese un sinónimo de que soy un delincuente, porque soy un Escobar, nací y seré y moriré como un delincuente. Yo me niego de manera rotunda a aceptar eso y mi lucha permanente y mi problema más grande es que debo demostrar mi inocencia desde que me levanto hasta que me acuesto, porque llevo a cuestas ese apellido. Eh, yo no reniego contra el apellido, yo no reniego contra el amor a mi padre. Aprendo mucho de ello, fue una experiencia tremenda, pero yo creo que no somos nuestros actos, no somos nuestros apellidos, somos lo que hacemos, somos lo que decimos. Eso es lo que nos define como personas, no un apellido. No, nunca he aceptado de que porque soy un Escobar entonces me tengo que convertir en una especie de mafioso. De ninguna manera. Creo que tengo que tener la capacidad, el carácter, la entereza suficiente para sobreponerme a esas circunstancias y ser mucho más grande que ese apellido y para bien de la sociedad y de mi propia familia. Pregunta el hermano de Alex Vargas, si es verdad los rumores que se dice que Escobar tenía bienes aquí en Ecuador, tenía dos casas en Guayaquil, un edificio en Quito y unos terrenos en Manabí. ¿Qué hay de cierto de eso? No, ¿En nunca Ecuador tuvo escuché. bienes? ¿Él alguna vez vino a Ecuador, tu papá? Mira, mi padre pasó mucho por Ecuador en sus primeros años, en sus primeros días como narcotraficante, muy al comienzo.
pero él pasaba por la frontera de Ecuador y llegó hasta pues, Bolivia, hasta Santa Cruz de la Sierra, donde compraba la pasta a base de coca en su pequeño Renault 4 y se lo llevaba hasta de regreso a Colombia para ser procesada en los laboratorios, pero no te estoy hablando de grandes cantidades, él empezó de a poco, ¿no? Entonces, no creo que haya tenido ningún bien en Ecuador. Hay mucha especulación, hay un hotel en México, que no quiero ni mencionar su nombre, que dice, no, Ujú. aquí era la mansión de Pablo Escobar y todos van y todos les cobran carísimo por ir a la mansión de Pablo Escobar. Y la mansión está al lado del mar, ¿no? Y mi padre nunca le gustó el mar porque él decía, yo nunca voy a tener una propiedad cerca al mar porque ya perdí 180 grados de posibilidades para escaparme. Porque le Sí, ponían un sí. barquito enfrente y ya no se podía escapar, entonces ya perdía la mitad del terreno. Entonces la gente se aprovecha y todos dicen, mira, esto era de Pablo Escobar. Hay tours que hacen que son muy mentirosos y que dicen, señalan cualquier edificio, pues ¿quién lo va a No, verificar? ¿No? Dice, esto era de claro, Pablo Escobar. Y venden, ¿no? De eso vive mucha gente, de vender ese mito. totalmente. Nígel Medina 9 pregunta si es verdad que ustedes quisieron llevar a Michael Jackson y que a una matiné tuyo llevaron al Chavo del Ocho, ¿es verdad? No, el Chavo es absolutamente falso. Yo no me olvidaría de ninguna manera si el elenco del Chavo y el Chavo mismo hubiese estado en mi Claro. cumpleaños. Habría sido uno de los niños más felices en ese momento jamás. Y conservaría las fotos. Tengo las fotos del 100% de mis cumpleaños hasta la fecha y no aparece ahí de ninguna manera. Y el cuento de Michael Jackson, pues yo lo cuento en en mi último libro, Pablo Escobar Infraganti, donde fui yo quien le pedí que lo trajéramos un poco cansado de que siempre iban solamente los grupos locales y yo le decía a mi padre, pues si hay presupuesto para traer al rey del pop, ¿para qué vamos? O sea, está buena la música criolla que nos divierte y que nos hace bailar tanto, pero pues traigamos al rey del pop y A lo vio como Michael. posible, ¿no? Pero nunca pudo ser y mi padre que siempre tenía digamos, la mente orientada hacia la criminalidad. Me decía, pues sí, lo invitamos, le pagamos, pero cuando se quiera ir de la hacienda yo le voy a cobrar 60 millones de dólares, ¿no? Y entonces Claro, no le va a siempre dejar pensó salir. en secuestrarlo, ¿no? Invitarlo para un concierto y pensó en secuestrarlo, ¿Te imaginas literalmente. secuestrar a Michael Jackson? A Michael Jackson, eso hubiese Y en la sido. historia de Pablo Escobar esas cosas eran posibles, tristemente. Miren, cosas nunca antes dichas y que lo está revelando en estos momentos Juan Pablo, que es la verdad. Aquí, Welt89 te pregunta si el Chapo Guzmán fue amigo de tu papá, ¿tú los viste en algunas reuniones o algo? ¿Alguna vez o Yo, no? ¿O fue no, falso? yo, Porque en la la serie verdad, sale como que el Chapo tenía no, mucha relación. pues es que en la serie ya juntan a Superman, al Chavo, a la Mujer Maravilla, ya esos juntan a cualquiera, revuelven cualquier cosa y todos esos antihéroes los quieren mezclar para hacer como la serie del capo de los capos, entonces la verdad es que yo creo que no coinciden ni siquiera no son ni contemporáneos, no hubo mucha posibilidad de que se conocieran la verdad, no, y no tengo ninguna información al respecto y dudo porque no me cierra la edad que tiene el Chapo con la que tendría mi padre hoy. Mi padre tenía negocios por otro lado que no lo veo relacionado desde ese lugar. No lo sé tampoco, a ciencia cierta. Y con esta terminamos que preguntan sobre si es verdad todo lo que dijo Popeye durante sus libros, historias, que realmente fue la mano derecha de tu padre. Dinos la verdad, qué fue cierto y No, qué fue tanta mentira de él. mira, Que recién murió. sí, De cáncer. sí, yo diría que hay que dejarlo descansar en paz y simplemente no puedes proclamarte la mano derecha de un pulpo. Mi padre era un pulpo y tenía muchísimas manos derechas, Mm. no era una sola. Y nunca fue un hombre tan importante como se autoproclamó. Fue de alguna manera una creación de los medios también. Al ser una persona que no tenía problema en inventar o en decir, Lo pues se usaba convirtió en como de amarillismo. gran interés, claro, gran interés de los medios y se convirtió en un gran negocio y le dedicaron pues sus libros, series y películas y cuentos, pero a veces me parece que se excedía en sus aseveraciones y que fue testigo bastante de menos cosas de las que dijo haberlo sido.
Yo recuerdo que él Wow. entró a trabajar casi a finales del 88, pero pues fue testigo estrella desde el 84 para las autoridades y nadie se fija en esos detalles, Él llegó a decir que ¿no? este era niñero tuyo en una ocasión, que él te cuidaba. Pues yo lo conocí, obviamente como conocí a todos esos bandidos con los que mi padre andaba en su momento, ¿no? Nunca dije que no, simplemente a veces uno lo escuchaba y parecía que él era el patrón de Pablo Escobar, ¿no? Totalmente. Mi querido Juan Pablo, para despedirnos, te agradecemos tanto por tu tiempo tan valioso, tus consejos. ¿Con qué nos puedes terminar? Con un gran consejo y más que nada que nos des unos 3, 5 tips que podamos estar en la cuarentena de una manera adecuada y que podamos realizar. Pues mira, yo creo que tenemos que mantener la calma, que es algo muy difícil de lograr en estas circunstancias, que tenemos que mirar lo que tenemos a nuestro alrededor, si estás cerca de un familiar, si no te hace falta, si tienes salud, si tienes, como decía mi padre, ¿no? La neverita llena, el refrigerador lleno, si tienes lo básico para vivir. Yo sé que hay muchas personas que no lo tienen y esos son los que más me preocupan, ¿no? Y hemos querido y seguimos ayudando a un montón de personas. Yo no hago gala de las ayudas que de alguna manera vamos dando, pero sí tengo mi corazón con las personas que sé que hoy no tienen los medios para salir a comprar algo en la tienda de la esquina. Y debemos de fortalecernos justamente en esas historias de que hay personas que las estamos pasando todos por la misma circunstancia, pero hay muchos que la están pasando 10.000 veces peor. Entonces, tenemos que cambiar la conversación sobre la situación que estamos viviendo, tenemos que enfocarla y verla, empezarla a ver como una oportunidad, a pesar de las tristes historias de las que estamos siendo testigos, y debemos encontrar en nuestros afectos, en nuestras familias y en las historias de los demás, como en la mía, como en la de... hay un libro que a mí me encanta, por ejemplo, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, Mm, ujú. que me dio mucha fortaleza cuando estuve en prisión y cuando me sentía desahuciado, que no iba ni a poder volver a ver la luz del sol. Cuando vi que ese hombre se pudo sobreponer a estas circunstancias tan duras que trajo el nazismo para su vida y para la de tantas personas, dije, yo no tengo excusas para sentirme mal aunque esté en el peor hueco del mundo, ¿no? Y Claro. mantener el buen humor, mantener la buena energía. Sé que es difícil, sé que todos nos estresamos, sé que, pero mira, lo bonito que nos está mostrando el virus a todos es el tremendo valor que tiene para el ser humano la palabra libertad. Yo siempre Ujú. he dicho, quizás soy un poquito más consciente, no soy mejor que nadie, soy igual que todos, pero siempre decía que la libertad era como el aire, porque no sabes que la tienes hasta que no te la quitan, ¿no? Y creo que debemos de quedarnos con esa reflexión. Todo lo que nos habló nuestro querido Juan Pablo Escobar desde Argentina nos deja una sola enseñanza. Lo que se siembra aquí se cosecha. Así que todo ese ídolo que se les pintan o lo ven no es nada que la realidad que lo cuenta su propio hijo y que vivió eso. Por eso no hay nada mejor que dormir con la conciencia tranquila y trabajar de la manera correcta para poder llevarnos siempre a caminos correctos en este camino y en esta vida. Mi querido Así Juan es. Pablo, hay tantas preguntas, no te imaginas cuántas han quedado, pero yo creo que eso nos da pie para una segunda ocasión porque la gente no ha escrito de tantos países. Tú no sé si has visto también durante la Sí, sí. transmisión de todos los países que Ah, te saludan, te mandan a precios, te mandan a ver dónde pueden conseguir tu libro, también te dicen que así filmes tú es. una película, que esa sería la mejor película. Y es verdad, la realidad, qué mejor que digan la verdad de Pablo Escobar, la película hecha por su Sí. hijo. Todavía no he encontrado la gente que tenga el coraje para contar la verdad, ¿no? A veces las mentiras parecieran más rentables. Yo creo que la verdad es mucho más rentable. Pero bueno, no todos los medios piensan así o quieren mantener las historias que no son para que aprendamos lo que no tenemos que aprender. Entonces, pero bueno, en algún momento sucederá. Tengo fe de que tendremos la oportunidad más adelante. Para todo hay un tiempo, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que aprender. Cuando queremos forzar las cosas, cuando queremos que ocurran ya, ahora, en la inmediatez, cuando queremos que ya se levante la cuarentena, que ya desaparezcan todos nuestros problemas,
el universo tiene tiempos perfectos y a veces no coinciden con los tiempos de nuestra ansiedad. Y cuando pase todo esto, lo tendremos nuestro querido Juan Pablo Escobar en vivo, en directo y personalmente en Ecuador para darnos una charla, Será un que placer hemos estado planeando. visitar de nuevo tu país, un país que quiero mucho, donde tengo amigos, donde tengo muy bonitos recuerdos y donde siempre me han tratado con mucho cariño y me han hecho sentir como en casa. Así que les mando un fuerte abrazo. Mi corazón está con ustedes, así como con los de todas las familias del planeta, porque sé que estamos todos en la misma circunstancia, en la misma situación, en esta pérdida temporaria de la libertad que debemos de aprovechar para valorarla, ¿no? Cuánto extrañamos esos momentos en los que salíamos con amigos o con la familia a disfrutar de comer algo por ahí o de caminar simplemente por un parque, ¿no? ¿Cuánto vale eso realmente? ¿Cuánto dinero estaríamos dispuestos a pagar por recuperar todos la libertad que hemos perdido? Pero si no nos hubiera pasado esto, creo que nunca nos lo hubiéramos dado Ujú. cuenta. Para que vean que las cosas más sencillas son las que realmente valen. Mi querido Juan Pablo, te agradezco gracias a la Red Humanista de Latinoamérica, la Escuela de Líderes, todos los líderes de Latinoamérica han estado conectados también viéndote e invitarlos a seguir la cuenta de Juan Pablo Escobar, arroba Juan Pablo Escobar Henao, para que sepan la verdad y no se dejen cuentear de tantas series que han salido, que hasta yo también, como cualquiera, pecamos de verlas y de creer, ¿no? Todos Pero qué caemos en mejor que eso. tú. Todos caemos en eso y es normal, estamos, digamos, rodeados por todas esas series, prendes la televisión y ves la propaganda o ves la publicidad y ahí están, ¿no? Pero lo que importa es mantener el sentido crítico, no creernos todo lo que vemos en la televisión ni en los diarios, porque no todo lo que le gastan tanta tinta o tanta pantalla es Ujú. verdad. Tenemos que despertar nuestro sentido crítico. Quizás solo quienes hemos visto y hemos leído tantas mentiras sobre nuestra familia, y sobre nosotros mismos en los diarios, en la televisión, los noticieros, justamente es ahí el momento donde te hace clic y dices qué gran capacidad de mentir que tiene el ser humano con tal de vender lo que sea, ¿no? Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y justamente otro último consejo ya para No, terminar, gracias, no, no, está no la gente aquí. exagerar, estamos pegados de las noticias, ¿no? 24 horas queremos ver las noticias y ¿qué leemos, no? Coronavirus, coronavirus en todas partes. Cualquier canal pone hasta el Cartoon Network y falta que aparezca ahí nada más. Y puro fake news también, mucho fake news. Entonces, y eso nos afecta también porque si estamos permanentemente y si tú ves la noticia es alerta, urgente, una mala noticia y entonces esa es la energía con la que vamos a vivir cada uno de nuestros días de la cuarentena. La vida es Ujú. mucho más bonito que eso y que esas noticias. Yo no digo que no hay que estar informados, hay que estarlo, pero hay que moderar la cantidad de tiempo que le dedicamos en el día a leer esas noticias, porque todo se ha convertido en eso. Entonces creo que hay que darle también permiso a otras noticias bonitas como ver cómo el planeta rápidamente nos muestra que se empieza a recuperar, que empieza a respirar el planeta. Qué Ujú. paradoja, ¿no? No podemos ¿Cómo uno ve respirar sorpresas, nosotros maravillas? y el planeta empieza a hacerlo porque nosotros estamos en él, pero no estamos en él, ¿no? Y ves tantos cambios que realmente nos damos cuenta cómo se ha fortalecido el amor, la unidad, que es lo La más importante, solidaridad, la la solidaridad. solidaridad. Y por eso es que iniciamos este espacio de conversando entre amigos, mi querido Juan Pablo, para ya salir de esas noticias negativas y más bien pensar en lo Exactamente, positivo, buscar soluciones, exactamente. propuestas. Y por eso, cada semana en Conversando entre Amigos tendremos invitados que aportarán con temas interesantes y de ayuda a ustedes. Hay que Juan ser más Pablo, grandes que esto, que estas circunstancias. no, y bendiciones para tu familia, tu mamá, tu Igualmente. hermana, en todos estos momentos y todo el apoyo desde Ecuador a esa noble labor que tú llevas, que es la paz, el perdón y el amor sobre todo. Así es, hombre. Un abrazo muy grande para ti, para todos los ecuatorianos, para toda América Latina, todas las personas que se han sumado a esta charla entre amigos y esperamos que pronto esto pueda pasar, que sea una triste anécdota, pero lo más importante es que no nos olvidemos de esta experiencia para que no se repita. Juan Pablo, muchísimas gracias y saludos desde Ecuador. A todos los La paz, seguidores, hombre. estén Que estés muy conectados a bien. nuestras redes para los demás. Hasta Temas. luego, que estés muy bien. Cuídate. Chao, Chao. gracias.